Siendo las 18:03 horas y teniendo un total de 740 personas conectadas, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, agradeciéndole la presencia en esta tarde a todas las personas que nos acompañan. También queremos mencionar que está presente y acompañándonos el señor presidente del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, que nos está haciendo de manera remota. Está presente en el Salón de Acuerdos el ministro coordinador de la Comisión de Implementación del Código Procesal Civil y Comercial y el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, el señor ministro doctor Guillermo Horacio Sema. También están haciendo llegar sus salutaciones y las felicitaciones a las personas que están acompañando y que son también disertantes en esta tarde, los ministros del Superior Tribunal de Justicia, el doctor Alejandro Chaín, el doctor Eduardo Panzeri y especialmente el ministro coordinador, doctor Fernando Agustoniz, quien nos manifestó que por unos compromisos de agenda no nos puede acompañar en la tarde de hoy. En el Salón de Acuerdos se encuentra presente la doctora Beatriz Benítez de Ríos Brisco, quien es jueza de Cámara de la Sala 4, la doctora Pierina Ramírez, jueza de familia número 6, y la doctora Nora Infante, jueza de familia número 3. Y los miembros de la Comisión de Implementación, doctora María Andrea Ferreira, y quien les habla, Mirta Allende. Muy buenas tardes para todos. Doctor Luis Rey Vázquez, le damos la bienvenida a las personas. Bien, muchas gracias, Mirta. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Doctor Seman, doctora Benítez, doctora Infante, doctora Ferreira, doctora Mirta Allende, y doctora, ahí no me está saliendo su nombre, doctora Pierina Ramírez. Pierina Ramírez, ahí está. Bueno, y a todos los que se encuentran conectados en esta tarde, les doy especialmente la bienvenida a este ciclo de conferencias sobre el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, Ley 6580. Bueno, como ya es de práctica y como ha sido desde que entraron en vigor los nuevos códigos procesales e incluso antes, se ha ido acompañando esta actividad con una serie de ciclos de conferencias, de capacitaciones, para que el ingreso, para que la puesta en práctica de las nuevas normas procesales venga acompañada, ¿no?, de la necesaria adaptación por parte de especialmente por los operadores del sistema, ¿no? Y en esta ocasión, muy importante porque es un ciclo que va dirigido no solamente a magistrados, funcionarios, empleados, sino también a los colegios públicos de abogados, quienes están también participando. Este ciclo de conferencias que inicia hoy y que se extenderá hasta mediados del mes de octubre del corriente año, lo que pretende es justamente abordar y abarcar prácticamente todos los tópicos más salientes que nos plantea esta nueva herramienta procesal que es el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, ¿no? Así que aquí vamos a tener la exposición no solo de magistrados y secretarios del Poder Judicial en todas las instancias, sino también miembros del Ministerio Público, representantes de los cuerpos interdisciplinarios, del Judicial de Mediación, Inspectoría de Justicia de Paz, las direcciones de protección de niñez y adolescencia, y, como decía, también a representantes de los colegios públicos de abogados de toda la provincia. Así es que simplemente con estas palabras dejar formalmente inaugurado y desear a todos los participantes que obtengan el mejor de los provechos de este ciclo de conferencias, y espero que todos puedan aprovechar justamente las exposiciones. Y el día de hoy comenzar con las exposiciones de 3 magistradas que son especialistas y están cotidianamente atendiendo la problemática sobre la que trata este código. Así es que muchas gracias a todos por la presencia y por la atención.
Muchas gracias, doctor. Muy amable. También les queremos comentar a los que están asistiendo virtualmente a esta charla que la doctora María Mercedes Sosa, quien tenía a su cargo el primer tema de la tarde, por una cuestión de salud no ha podido asistir, razón por la que oportunamente se reprogramará su exposición. Doctor Sema. Bueno, muy buenas tardes a los presentes y a los que están observando y mirándonos desde sus lugares habituales. Muy buenas tardes. Así como hicimos con el Código Procesal Civil y Comercial, hoy comenzamos esta serie de charlas todos los martes hasta octubre sobre el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. Es un código muy anhelado y esperado por todos los operadores del sistema judicial y los abogados de la matrícula, que va a ser en beneficio de la sociedad en su conjunto. Este código procesal realizado por nuestros operadores, por nuestros jueces, funcionarios, asesores, defensores y fiscales, son los que trabajaron con ahínco para lograr que nuestro código hoy sea ley vigente en toda la provincia. Así que es un honor para el Superior Tribunal de Justicia que el anteproyecto sea realizado por nuestros propios jueces y funcionarios del Poder Judicial y también docentes de la Facultad de Derecho de Corrientes. Así que hoy comenzamos con los principios generales, son los institutos de este Código Procesal. Especialmente hoy vamos a comenzar con la doctora Ríos Brisco, que es jueza de la Cámara Civil y Comercial de la provincia de Corrientes, con la doctora Infante, juez de familia, y la doctora Pierina Ramírez, también juez de familia, niñez y adolescencia. Así que comenzamos y le damos a la doctora Ríos Brisco, la escuchamos y gracias por su colaboración y participación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Superior Tribunal de Justicia, al doctor Rey Vázquez, al doctor Seman aquí presente y a todo el alto cuerpo del Superior Tribunal por esta importante iniciativa de capacitación. También a las doctoras que están en la Comisión de Implementación del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia y a este honorable panel que me acompaña. Bueno, yo voy a hablar sobre los ejes centrales del Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia. ¿Cómo surge la necesidad de esta ley en nuestra provincia? Es dable destacar que solo 6 provincias tienen Código Procesal de Familia. Solamente 6 entre las que estamos nosotros. Con la sanción del Código Civil y Comercial desde 2015, es imperiosa la necesidad de que forma y fondo van de la mano y van estrechamente alineados en un solo camino y fundamentalmente en cuestiones de familia. Tuvimos nosotros en mira la comisión redactora a la cual yo pertenecí, participé con la doctora María Mercedes Sosa por el Colegio de Magistrados de la provincia. Hoy tuvimos arduos debates muy enriquecedores y bueno, salió esto que siempre puede ser perfectible, siempre se puede ir mejorando y se va haciendo camino al andar, pero tiene las bases fundamentales y nos faltaron algunas, pero es por este motivo, porque nada es perfecto y bueno, se va haciendo camino al andar. Por ejemplo, considero que debió haberse incorporado a nuestro Código Procesal de Familia la interseccionalidad como la perspectiva de género. Pero bueno, nosotros dijimos, tuvimos en mira el Código Civil y Comercial de 2015 y el núcleo central del Código Civil y Comercial son los artículos 1 y 2. En los artículos 1 y 2 se implementa y se dice cómo se va a interpretar cada norma en especial, más allá de que sea cuestión de familia, cuestión patrimonial, real, de contratos, obligaciones, etcétera. Y cómo se va a interpretar. Este código tiene que interpretarse de manera
sistémica. Entonces, si se quiere, la interseccionalidad como la perspectiva de género con la que se deben abordar las cuestiones de familia están insertas en los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial. O sea, forma parte de este núcleo duro, de la constitucionalización y convencionalización del derecho privado, y son los ejes que tuvimos en mira al elaborar este Código Procesal de Familia. Sin duda que los ejes centrales, ¿cuáles son? Los ejes centrales son el acceso a la justicia, o sea, la tutela judicial efectiva de la que tanto se habla. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? Abarca 3 pautas fundamentales. En primer lugar, el acceso real a la justicia. ¿El acceso real de quién? Del más vulnerable. Porque el que no es vulnerable seguramente no tiene tantos problemas en acceder a la justicia. Pero justamente el Código de Familia, que es un código cuyo eje, uno de los ejes fundamentales es la igualdad, la libertad y la igualdad. La libertad de las formas y la igualdad real. Por esto es que comencé hablando de la perspectiva de género para señalar de que tenemos que poner en un real pie de igualdad al justiciable, a la gente, porque también, volviendo al Código Civil y Comercial, el Código Civil y Comercial arranca el artículo primero hablando de los casos. ¿Qué son los casos? Los casos es la vida real, el problema de la gente. Y cuando este problema excede lo patrimonial, sino que es un problema de la vida familiar, de la intimidad de las personas, con mayor razón se debe resguardar el acceso a la justicia. Entonces, el acceso real a la justicia, inserto en el artículo 8 y 25 del Pacto San José de Costa Rica, en las 100 reglas de Brasilia, es el acceso. ¿Cuáles fueron las facetas fundamentales? La gratuidad en todas las cuestiones no patrimoniales. Esto queda claro. En las cuestiones no patrimoniales rige la gratuidad en nuestro Código de Familia. Y el real acceso de personas en condiciones de vulnerabilidad. Esto también, ¿qué requiere? Requiere de un juez especializado, porque no es necesario que para considerar a una persona vulnerable haya que acreditarlo en el expediente mediante qué, mediante un incidente, mediante una demanda. No, el acceso a la justicia de personas vulnerables tiene que ser visto con la mirada de un juez capacitado en cuestiones de familia, un juez que pueda ver quién es realmente vulnerable para permitir este acceso real que está en el artículo 8, 25 del Pacto San José de Costa Rica y las 100 reglas de Brasilia. Luego, durante el desarrollo del proceso, ¿cómo sería? Durante el desarrollo del proceso, la oficiosidad, tenemos en mira de que la oficiosidad tiene un límite, que es el derecho de defensa de las partes. Eso no podemos perder de vista. Y la oficiosidad es fundamental en ciertas cuestiones, por ejemplo, en alimentos, en la adopción. En el juicio de adopción, por ejemplo, previsto en este código, en el Código Civil, y que nosotros le damos forma en este Código de Procedimiento, el juez tiene que instar, si las partes no instan, el juez tiene que instar de oficio. Lo mismo en cuestiones de alimentos, en cuestiones de probar el que está en mejores condiciones, la prueba dinámica. ¿Quién tiene que probar en una cuestión de familia? ¿Quién está en mejores condiciones de hacerlo? Por ejemplo, tenemos en un juicio de filiación, tenemos que la prueba de ADN la debe, siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial, la debe debe ordenarla de oficio el juez, si fuese necesario. En cuestiones de alimentos, ¿quién está en mejores condiciones de probar? El demandado. Cuando no tenemos un recibo de sueldo que se puede embargar, ¿quién está en mejores condiciones de decir, yo tengo esta actividad? El demandado. También este código prevé que el juez sancione las conductas reñidas con la buena fe procesal.
por ejemplo, en cuestiones de alimentos. También teniendo en cuenta que no se realice violencia, todo su tipo de violencia, como prevé la ley 26.485, cualquier tipo de violencia en la que pueda insertarse, el juez tiene el deber, así lo dice nuestro Código Procesal de Familia, de sancionar estas conductas. Y por último tenemos que no podemos tutelar efectivamente los derechos de las personas si no tenemos una sentencia motivada y en un plazo razonable y que efectivamente se cumpla. Una sentencia motivada es lo que nos legitima a los jueces. Los jueces no somos elegidos por el pueblo, entonces nuestra legitimidad está dada por una sentencia realmente motivada y en un plazo razonable. En este sentido, este código acortó todos los plazos que existían en el Código Procesal Civil. O sea, es un código realmente ayornado y que respecto de los plazos se acortaron todos los plazos. La parte de oralidad, se nos ha dicho de que por qué no hicimos, siguiendo el mismo sistema del Código Procesal Civil, ¿por qué no hicimos el sistema de audiencias? Y esto fue consensuado entre los distintos operadores y de verdad no es necesario. ¿Por qué? Porque los jueces de familia tienen siempre no solamente la posibilidad, sino el deber de escuchar a las partes. Y de hecho se hace, en Corrientes esto se hace. Entonces no es cuestión de tener una audiencia preliminar y una audiencia final. Esto es totalmente innecesario. ¿Por qué? Porque el juez cita, cuando considere necesario, tiene que citar a las personas. Y de hecho se hace. Incluso a mí me gusta algo que dijo la doctora Kemmelmacher de Carlucci, a quien admiro profundamente, y ella dijo de que incluso ella siendo ministra de la Corte de Mendoza, cuando este tema de la escucha, que ya pertenece al interés superior del niño, de la escucha del niño no es hacer que el juez tenga que seguir a pie juntilla y hacer lo que el niño quiere, ¿no es cierto? Pero si se le deniega lo que él quiere, ella lo llamaba, después de la sentencia, lo llamaba, lo citaba a una audiencia y le explicaba, motivaba su decisión. Porque decía, si no, si yo le digo a este niño me dijo, por ejemplo, yo quiero vivir con mi papá. Y la sentencia dice todo lo contrario. Este niño no va a creer en la justicia el día de mañana. O sea, esta mirada de no solamente de juez especializado. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? No, sí se escucha bien. Ah. Era ¿No se temprano. escucha? Era de temprano, doctor. ¿Ahora se escucha? Sí. Ah. Bueno, o sea, este es el motivo por el cual no se siguió el juicio por audiencias para seguir el mismo lineamiento del Código Civil, del Código Procesal Civil, porque es innecesario, porque si ustedes litigan en familia, saben de que los jueces llaman mucho más audiencia a las partes de la audiencia preliminar y de la audiencia final. Bueno, esto ya pertenece al interés superior del niño, que es otro de los ejes centrales, el derecho a ser escuchado, el centro de vida de niños, niñas y adolescentes. Esto se tuvo en cuenta siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial en materia de competencia. ¿Podemos avanzar? Sí, seguimos los lineamientos del artículo 706 del Código Civil, que refiere especialmente a los principios generales en proceso de familia. ¿Es necesario que los principios estén en un código de forma? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque integra la normativa jurídica. Y considero que el hecho de estar inserto, no solamente estar inserto, sino estar inserto desde el título preliminar. Nosotros seguimos los lineamientos del 706 y creo que es importante porque fondo y forma, sobre todo en cuestiones de familia, van de la mano y creo que esté inserto en la norma es conveniente. O sea, tal vez no es
de extrema necesidad, pero sí es conveniente, porque además tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos siguiendo un Código Civil y Comercial constitucionalizado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? No tenemos, como dije al comienzo, los principios de familia no se pueden, las normas de familia no se pueden considerar ni interpretar de manera aislada, sino de manera sistémica. Entonces, los principios juegan un rol importante y los principios definen un conflicto de normas, de reglas. Y no solamente eso, cuando tenemos conflictos de principios, que en materia de familia hay cuestiones, en todas las materias, pero en cuestiones de familia creo que puntualmente hay conflictos. ¿Cuál principio rige primero? ¿Cuál principio es más importante? ¿Cuál tiene mayor peso? Y bueno, en ese caso habrá que ponderar, como decía el Dworkin, habrá que ponderar los principios, cuál tiene mayor peso. Doctora, la interrumpo un momentito. En el chat están expresando de que la plataforma no les permite entrar. Estamos en más de 1000 asistentes. No obstante, la plataforma está prevista para más de 3000. Les pedimos, por favor, a quienes tienen comunicación con personas que están teniendo inconvenientes para ingresar, que les avisen, que intenten nuevamente, que salgan totalmente de la plataforma y vuelvan a ingresar, porque deberían poder hacerlo. Y cualquier cosa, les agradecemos que nos vayan avisando en el chat, ¿sí? Muchas gracias. Disculpe, doctora. O sea que no están pudiendo escuchar. No, estamos con más de 1000 personas ya conectadas, pero hay algunas que están teniendo ahora inconvenientes para ingresar. Tienen que tratar varias veces nada más. Perfecto. Sí. Bueno, la decisión que se adopte, los jueces ante los cuales tramitan estas causas deben ser especializados y contar con un apoyo multidisciplinario. Esto es fundamental en materia de familia, porque el tema de la escucha a niños o a personas vulnerables, nosotros somos jueces y no somos ni psicólogos ni tenemos esa mirada de poder interpretar, por más que seamos especializados, no tenemos esa capacitación como tiene un psicólogo para interpretar la mirada de un niño, los gestos, etcétera. O sea, yo creo que es fundamental, la decisión debe ser tomada siempre con un apoyo multidisciplinario. La decisión que se dicte, que estén involucrados, debe ser tener en cuenta el interés superior. ¿Podemos ir cambiando el...? Bueno, y acá ya está puntualmente dónde están insertos todos estos principios, estos ejes centrales en el Código Procesal de Familia de Corrientes. En el artículo 2, en el artículo 3, en el artículo 5. Están claramente expuestos, a veces reiterativamente expuestos, pero están todos al comienzo y en el título preliminar de nuestro Código de Procedimiento de Familia. Hay algo que me parece importante respecto al interés superior del niño. Sabemos que es un concepto por demás abierto y que tanto un juez puede dictar una sentencia en un criterio, en un sentido, teniendo en cuenta el interés superior del niño, y otro juez en un sentido totalmente contrario, invocando este interés superior del niño. Claramente es un concepto sumamente abierto. Y entonces consideramos que es importante limitar la discrecionalidad del juez cuando estamos ante un concepto eje fundamental tan abierto. Entonces, si ustedes habrán visto, la 26061 en su artículo 3 es la única ley que define el interés superior del niño. No está inserto ni en la Convención de los Derechos del Niño ni en ningún otro lugar. Entonces nosotros la trajimos al Código de Procedimiento y está acá en este artículo 5. Bueno, la tutela judicial efectiva de la que ya hablé, la garantía de acceso a justicia. En la visión tradicional se trata de un derecho a ser escuchado por los jueces cuando se plantea un conflicto que implique violación o amenaza a un bien jurídico. En segundo lugar, que tal derecho se encuentra al alcance de todos sin distinción y que garantice un juez natural, independiente e imparcial.
En un tercer lugar, el sujeto debe ser escuchado en un plano de igualdad. Acá está donde tal vez tuvimos que haber puesto las cuestiones de familia se abordan con perspectiva de género. Y por último, que se dicte una sentencia en un plazo razonable y que sea de cumplimiento efectivo. Principio de oficiosidad, ¿dónde lo tenemos nosotros el principio de oficiosidad? Bueno, lo tenemos, por ejemplo, en el tema de filiación, en el artículo 579, las pruebas, en el divorcio, el juez puede disponer medidas provisionales relativas a la persona a pedido de parte o de oficio, dice el 588. En el proceso de alimentos, en el 591, y en los procesos de violencia familiar y de género. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Sí. Noción y alcance, la actuación del interés superior del niño y bueno, la opinión consultiva. Y por último, el último power. Como dijo Darwin, no es el más fuerte ni es el más inteligente el que sobrevive, sino aquel que se adapta a los cambios. Este Código Procesal de Familia introduce importantes cambios y bueno, tendremos que adaptarnos todos los operadores y sobreviviremos a él. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ríos Brisco. A continuación vamos a escucharla a la doctora Nora Infante en principios procesales. Bueno, la escuchamos, doctora. Para que se escuche ahí. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecida por la invitación a participar de este. Yo siempre digo que todos, esto es un aprendizaje para todos, así que nosotros más que agradecidas de participar en estas jornadas, gracias a los ministros del Superior Tribunal que nos dan este espacio, porque conocer este Código de Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, la verdad, es una novedad para todos nosotros. Así que yo creo que el aprendizaje es común, nosotros aprendemos del profesional y vamos avanzando con esto día a día, ¿no? Y si ven ustedes ahí en la diapositiva, hay una frase que dice: la familia es una cuerda cuyos nudos nunca se deshacen. Y yo creo que esa es la esencia del proceso del derecho de las familias, porque la verdad es que podemos estar separados, divorciados, conviviendo, con hijos viviendo con un progenitor, con otro, pero lo cierto es que estos nudos nunca se deshacen. Mientras que son niños en la formación, en la crianza, y después, cuando crecen y forman sus propias vidas, ese nudo finalmente no se deshace. Entonces la tarea del operador del derecho es justamente trabajar desde el lugar y el rol que ocupamos todos los operadores, no solo los jueces y todo el Poder Judicial, digamos, que trabajan en la materia, sino también los abogados, ¿no? Entonces este es el desafío que nos trae este Código Procesal de Familia, y si lo vemos un poco, lo decía ya la doctora Beatriz, esto del proceso de constitucionalización, ¿por qué nos invade esto de la Constitución y las convenciones? Bueno, en realidad, sobre todo el libro segundo del Código Civil y Comercial está atravesado con la mirada de los derechos humanos. Entonces, incorporados al 75, inciso 22, que nosotros, ninguno de los operadores del derecho, podemos desconocer. Y entonces, esos principios que están volcados en el 1 y 2, como bien lo decía Beatriz, ¿qué pasa? Se replica en el Código Procesal de Familia, en el artículo 1. Entonces dice, ese diálogo de fuentes, cuando habla de la interpretación de la ley, que la ley debe ser interpretada conforme a la Constitución nacional, a la Constitución provincial, a los tratados, a las convenciones internacionales, y finalmente tiene que ser interpretada
con coherencia, es decir, un análisis integral de toda esa normativa que nos rodea. Esa es la esencia del derecho de familia. Entonces, el legislador, que no es un dato menor, puso la mirada ahí y dice, bueno, así como se humanizó el Código Civil en las cuestiones de familia, necesitaba replicar en este Código Procesal, replicar los derechos humanos, ¿no? Entonces, claramente volcó todos estos principios que ya están establecidos en el artículo 706 del Código Civil y Comercial, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Este marco constitucional convencional empieza a instalar desde el Código Civil un montón de derechos o de principios, mejor dicho, que hasta entonces había tipo una interpretación jurisprudencial más que nada. Entonces obligó un poco al legislador en el 2015 a incorporar esto en el libro segundo. Entonces ahí hablamos de igualdad, no discriminación, libertad, autonomía, ¿no? Autonomía personal, solidaridad y responsabilidad, ¿no? Y esto es claro en el código y en el código procesal atraviesa también el código. Entonces empezamos a hablar ya, dejamos de lado esa familia estructurada, la familia tradicional, heterosexual y solo con la finalidad reproductiva para poner la mirada en las familias. Y ahí se aplican todos estos principios que habla. Cuando hablamos de la solidaridad familiar, cuando hablamos del tercero como referente afectivo, cuando hablamos de la responsabilidad parental que elimina ese autoritarismo de los padres para convertirlos en la guía para la formación y desarrollo del hijo. Entonces, claramente, estos principios van a estar establecidos a lo largo de todo el Código Procesal de Familia y fundamentalmente, ahí tenemos las imágenes, esto de proteger a las familias, familias homosexuales, familias monoparentales, todo ese marco en el que hoy el Código Civil nos exige a los operadores del derecho. Entonces, bueno, es en realidad, y haciendo una autocrítica, digamos, a todos los que en algún momento estuvimos participando de la sanción de este código, lo cierto es que nos quedamos como un poquito más atrás, digamos, en este código de familia, porque mantiene unas serias diferencias con el Código Procesal Civil que hoy es de avanzada. Entonces yo creo que se impone y que cabe replantearse una eventual reforma, pero me parece que a mí lo que creo que es importante rescatar, digamos, es la regulación de los procesos especiales. Eso abrió un camino fundamental en lo procesal porque salimos de la estructura y entramos a un proceso, a procesos sumamente flexibles. Entonces hoy nos toca a nosotros, que nos vamos a dividir con la doctora Pierina, hablar un poquito de todo ese título preliminar y los principios generales que están plasmados y tomados del 706 del Código Civil y de toda esa regulación que saben ustedes que un poco el Código imponiendo a todo el territorio argentino la regulación procesal de familia establece desde hasta el 723, perdón, las cuestiones de competencia, regula la competencia del juez en las cuestiones del centro de vida de los niños, establece también cuáles son en alguno de las regulaciones de fondo establece qué tipo de proceso, cuando hace referencia al proceso más breve previsto en la ley local, es decir, tiene bastantes normas procesales incluidas en la regulación de fondo. Bien, entonces estos son los principios que vamos a ver, que un poco dio el pantallazo la doctora Beatriz de cuáles son estos principios, que son los ejes y la base, pero vamos a ir analizando un poquito con profundidad estos que son los tutelas judicial efectiva, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad, inmediación, acceso a justicia, especialidad interdisciplina, punto fundamental en el proceso de familia, la resolución de los conflictos y finalmente yo introduje un tema que si bien no están marcados en los principios procesales, cierto es que no es un tema menor, que es la cuestión del lenguaje.
Bien. Disculpe, doctora. Sí. Están manifestando algunos inconvenientes para el ingreso a la plataforma. Ya se está ocupando el área de capacitación, también la gente de la Dirección General de Informática. Así es que para llevarles también tranquilidad a los participantes y a quienes no han podido ingresar aún, o las personas que se han inscrito, de todas maneras, como todas las charlas que forman parte de este ciclo de conferencias van a quedar disponibles en el canal de YouTube del Poder Judicial, y respecto a la asistencia, en el día de la fecha no se va a tener en consideración conforme a los inconvenientes que están manifestando la plataforma. Les pedimos disculpas por las demoras que les estamos causando. Gracias, doctora. Bueno, muy bien. Bien, seguimos. Ahí está. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, y vos. El primer principio, entonces, la tutela judicial efectiva. Como bien lo decía Beatriz, no es otra cosa que la satisfacción efectiva de los derechos. ¿Por qué llegamos al proceso y qué pretendemos con que el Poder Judicial o que el encargado de resolver nuestro problema nos permita, digamos, esta satisfacción efectiva, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de esa satisfacción efectiva de los derechos en la tutela judicial efectiva, la doctrina habla de 3 momentos, ¿no? Y dice, en primer lugar, acceder a la justicia. Después vamos a verlo bien por qué. Entonces, acceder a la justicia durante el desarrollo del proceso, porque claro, esta tutela judicial efectiva no se sostiene sola, se sostiene con otras garantías, como son, por ejemplo, la celeridad y el plazo razonable, ¿no? Y finalmente, la resolución judicial y su eficacia. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la resolución judicial y eficacia? Porque podemos hacer una super sentencia muy linda, pero que realmente no sea eficaz y que no sea de cumplimiento posible, o que no logremos finalmente cuál fue el objetivo, la finalidad que se pretendió, digamos, con el dictado de esa sentencia. El proceso de familia es un proceso que es distinto del resto, es un proceso en el cual hay una conflictiva humana importante, digamos, y entonces requiere, que es lo que hace el Código Civil y el Código Procesal, requiere un rol protagónico del juez o jueza, ¿no? Entonces requiere de ese juez imparcial, de ese juez independiente, porque debe garantizar la aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional. No nos olvidemos que estamos parados sobre una plataforma constitucional convencional, y que entonces estas garantías y estas normas procesales que están establecidas del 716 al 720 en el Código Civil, y del 17 al 23 en las cuestiones de competencia en el Código Procesal de Familia, claramente son la regla que debe atravesar a todos los procesos que se tramiten en el fuero de familia. Pero claramente también este juez o esta jueza no puede aplicar y decir, bueno, en el uso de los poderes de este juez tiene su imperio. No, no es así. El juez debe garantizar otras garantías constitucionales, como ser la defensa en juicio, la bilateralidad y la participación en igualdad de oportunidades, que no es otra cosa que la aplicación del artículo 16 de la Constitución. Y un mandato constitucional, y que está plasmado en el Código Civil también, es la del deber de resolver. ¿Qué dice el artículo 3 del Código Civil? Dice, los jueces están obligados a resolver los casos que se someten a su jurisdicción a través de una sentencia fundada. Los fundamentos que debe vertir el juez es de fundamental importancia, porque ahí está el núcleo de esa decisión y de cómo va a componer esta situación en el proceso de familia. Y entonces, ¿qué pretende el justiciable cuando acude ante el juez? ¿Qué es lo que pretende? En primer lugar, no tener trabas que le dificulten el acceso a la jurisdicción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no se desestimen esas peticiones, dice que puede ser subsanada. ¿Qué queremos decir con esto? Recordemos que el artículo 52, si ustedes revisan el artículo 52 del Código Procesal, habla de la reconducción. Dice, el juez debe
resolver las cuestiones, debe ser activo en las resoluciones, instala en el artículo 52 nada más ni nada menos que el principio iura no iuria. Entonces, no desestimar las peticiones. ¿Saben qué? Yo me refiero concretamente a esto de ocurra por la vía que corresponda. Estos conceptos un poco quizás, diría yo, del viejo proceso. Entonces, si nosotros tenemos una petición en la que el abogado no rumbeó muy bien, digamos, lo que quiso pedir, y en realidad del fundamento se desprende que quiso decir otra cosa, y bueno, hay que reconducir. ¿Para qué vamos a hacer otro trámite, otra petición y otro escrito que hay que proveer? Que en este momento que tenemos todo digitalizado no es un dato menor, digamos, es decir, cuanto menos escrito uno pueda tener, mejor. Entonces hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar en colaboración. Si el abogado presentó un escrito en el principal y debió hacerlo en el incidente, ya no le podemos decir al abogado petición donde corresponde. Hay que agregarlo al incidente, hay que proveer. Es decir, esto impone el proceso de familia. ¿Que genera un cambio? Seguro que sí. ¿Que muchos tenemos que cambiar la cabeza? Y seguro que sí. Pero bueno, este es el comienzo. Que se cumplan las etapas del proceso, porque también pasa eso, ¿no? Que a veces un escrito, una petición va desviando. Entonces, esto de demanda, contestación, la prueba y la sentencia se va desvirtuando y entonces de repente se llena de cuestiones que finalmente no hacen a la resolución del conflicto. Darle esa posibilidad y garantía a la parte que sea oído y que pueda producir su prueba, sea oído en las audiencias y por el propio juez. Y esto de el desarrollo de los procesos en un plazo razonable y con una decisión razonablemente fundada que tenga en cuenta las cuestiones planteadas, ¿no? Esto, y acá quiero hacer hincapié en el tema del plazo razonable, y no puedo dejar de traer el caso Furlan contra Argentina, que para los que no recuerdan qué pasó en el caso Furlan, Sebastián Furlan tenía 14 años cuando vivía en Fuerte Apache, en el conurbano bonaerense, y había un predio que pertenecía al ejército en el cual los chicos, casi todos los chicos, entraban a jugar, no tenía cerramientos, había montículos de tierra, en fin, era como un terreno abandonado, pero los niños usaban para entrar y jugar porque teóricamente no representaba ningún peligro. ¿Qué pasó? Sebastián con 14 años ingresa a ese predio, se cuelga de un travesaño que finalmente se desprende, le cae en la cabeza, pesaba alrededor de 40-50 kilos, bueno, se desvanece, pierde conocimiento, queda internado en terapia intensiva. Esto sucede en diciembre del año 88. En diciembre del 88 queda internado en terapia intensiva, queda internado hasta el año 89, bueno, finalmente el diagnóstico fue una disminución de su capacidad neurológica irreversible que requería de determinados tratamientos médicos que, claro, los Furlan no podían afrontar solos, digamos, por su situación económica precaria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empiezan igualmente el tratamiento, el chico cambia su personalidad, a partir de ese momento tiene trastornos en su personalidad, se vuelve agresivo con los compañeros, los informes de la escuela son negativos en relación a lo que era antes del accidente, agrede a sus compañeras, tiene 2 intentos de suicidio. Bueno, finalmente transcurre el tiempo, sigue el juicio en el año 90, el papá inicia el juicio, perdón, contra el Estado argentino y contra el ejército argentino, recordemos que el predio era del ejército. Bueno, sigue el proceso con todas las incidencias que se puedan imaginar planteadas por el Estado argentino. Finalmente se dicta sentencia, pasaron 12 años, se dicta sentencia, se apela por la forma en que fue resuelta, en ese momento se decreta se resuelve una indemnización de 138.000 pesos, estamos hablando del año 2012, y apela al Estado argentino y apela a las costas. Bueno, la segunda instancia, si bien confirma la sentencia de daños, dice que, imagínense ustedes, esto es lo que
siempre digo yo que hay que analizar y ver la razonabilidad de la sentencia. Los jueces consideran que hubo un acto negligente por parte del adolescente que ingresó al predio, digamos, cuando no estaba permitido, y entonces lo condenan costas, 30% para el joven, digamos, y un 70% a cargo del Estado. Entonces, lógicamente, esa condena en costa lo que generaba era pagar los honorarios de su propio abogado. Bueno, ¿qué pasa? Intentó obtener no sé cuántas veces pensión por su discapacidad, fue rechazado porque era el 70%, le pedían el 80%, bueno, así fue pasando, finalmente no pudo tener los tratamientos médicos que necesitaba, y cuando le van a pagar la indemnización, cuando se confirma el fallo de Cámara, estaba vigente la ley de consolidación de las obligaciones, y entonces le pagan, podía pagarse en efectivo en forma diferida o podía pagarse en bonos. Bueno, el papá de Sebastián que dice, bueno, voy a agarrar los bonos porque los bonos los puedo vender. Tenía que pagarle al abogado, de 130.000, 48.000 le tuvo que pagar al abogado, vendió los bonos para ver qué podían hacer en ese momento, lo cierto es que se quedó en la mano con 38.000 pesos. ¿Qué pasó? En esa dilación del proceso, van con sus abogados a la Comisión Interamericana, la Comisión Recepta, y va a la Corte. Y viene lo que dijo la Corte, ¿no? Fíjense que la Corte consideró una violación del debido proceso por la prolongación excesiva del proceso de daños y perjuicios referidos a una persona con discapacidad, quien en función de ello se vio privado de un tratamiento adecuado, generando daños físicos y psíquicos irreparables. Estimó probado que la prolongación del proceso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la víctima, y su efecto tiene hasta el día de hoy un carácter irreversible, porque al retrasarse la indemnización que reclamaba, tampoco pudo recibir los tratamientos médicos que hubiera podido brindarle una mejor calidad de vida. Fíjense ustedes cómo a veces desde el propio Estado se agrega la vulneración de derechos. Y este Superior Tribunal tiene un fallo también, ahí está la referencia, no tenía el detalle de la causa, y fíjense lo que dice: el derecho de los niños a una tutela judicial efectiva obliga a que la sentencia resuelva su situación en el plazo razonable, estándar que conduce, en razón a que el tiempo de los niños no es el mismo que de los adultos, a una doble consideración: no dilatar excesivamente la definición del asunto y evitar que el deber de asistencia del Estado frente a un niño maltratado por su progenitora se limite a internaciones en establecimientos tutelares que de hecho provocan aislamiento, carencia de afectos y en suma agravan los gravísimos trastornos en la formación, en este caso del niño al que hacía referencia. Es decir, fíjense con qué claridad se describe acá que cuanto más prolongamos, en realidad se genera lo que se llama la violencia institucional, la propia vulneración de derechos por parte del propio Estado en cabeza del Poder Judicial. Entonces, este es el mandato que se tiene, del precepto que se extrae de la tutela judicial efectiva. Y acá, en el marco del Código Civil y del Código Procesal de Familia, tenemos estas herramientas para ejercitar la tutela judicial efectiva. Y el Código Civil y el Código Procesal nos dan esto de las medidas para asegurar el cumplimiento. Fíjense que el Código Procesal tiene medidas para asegurar el cumplimiento en el régimen de comunicación, por ejemplo, en el juicio de alimentos, como decía Beatriz hoy, los incumplimientos reiterados merecen una sanción, son esas sanciones que se establecen, como muchos de los que son jueces habrán dispuesto, esto de no asistir a la cancha, de no poder viajar, de no viajar al exterior, de prohibirle el uso del carnet de conductor. Es decir, esa creatividad, digamos, que surge en estos procesos tan especiales de familia que quizás no se generan en otros procesos, ¿no? Pero esto de decir, a ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué hace este señor? Ah, es remisero, bueno, listo, vamos a sacarle el carnet de conductor. Bueno, pero pensemos, porque finalmente trabaja de eso, bueno, saquémosle los fines de semana.
y que trabajes de lunes a viernes. Es decir, tenemos que empezar a buscar la forma de realmente brindar esta tutela judicial efectiva, ¿no? Y finalmente ahí, en el impulso del proceso. Esto le da una herramienta al juez, el impulso del proceso y ordenar las pruebas de oficio que están establecidas en el 709 y en el Código Civil, en el Código Procesal, claramente le da esas herramientas al juez para que sin pedido de parte el juez lo pueda ordenar. Bueno, otro de los principios, buena fe y lealtad procesal, deriva de los artículos del 706, por supuesto, pero tiene su basamento en los artículos 9 y 10 del Código Civil. ¿Por qué? Porque el artículo 9 establece que debe, en todas las cuestiones, debe obrar la buena fe. Y el artículo 10 impone, y fíjense ustedes que pone en cabeza del juez el control del abuso del derecho. Y dice, es obligación del juez controlar esto en el proceso y volver las cosas incluso a su estado anterior, y prevé además, en los casos de constatarse esta cuestión del abuso del derecho, prevé además la posibilidad de establecer una indemnización. Entonces, ¿qué es esto de la buena fe y la lealtad procesal? No son más que mandatos éticos, es de cómo debemos, desde los jueces y todo su grupo que integra el tribunal a lo largo de todo el proceso, manejarse con reglas éticas. Y esto también involucra a los abogados de familia. Dijimos al principio que ¿qué hace el abogado de familia? El abogado de familia no es litigante, no es un contradictor. El abogado de familia es componedor. Necesitamos que el abogado de familia comprenda que el rol es el de colaborar en el proceso. Esto resulta ser fundamental y esto tiene que ver con la especialidad que vamos a ver ahora. Pero el abogado que no colabora a la solución consensuada del proceso no puede trabajar en familia. El abogado que controvierte con incidente, con revocatoria, con aclaratoria, con la vía recursiva todo el tiempo, lo único que hace es dilatar el proceso. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el abogado sea componedor, que vea la forma de cómo hacer cesar o disminuir la conflictividad, de que colabore en la prueba. Esto de que hablaba Beatriz hoy de la prueba de ADN, por ejemplo. Esto de convencer al cliente que de una se vaya a tomar la muestra de ADN implica una colaboración fundamental. El abogado que le dice, no te vayas ahora, espera que te cite la próxima vez, porque total te citan 2 veces, justifica. Eso lo único que hace es dilatar el proceso. Y hay que tener presente, y vale la pena recordar, que para poder trabajar en familia necesitamos trabajar en conjunto, abogados y jueces, abogados secretarios, es decir, necesitamos llegar a esa unión y tenemos que tener en cuenta también que dentro de las herramientas que nos da el Código Procesal es esto de la valoración de la conducta procesal de las partes. ¿Cuándo vemos la conducta procesal de las partes? Cuando este señor voluntariamente se somete a la prueba de ADN, cuando pactan en una audiencia que van a concurrir juntos a tomarse las muestras para agilizar el proceso, cuando el abogado colabora con el proceso, con el juez y con su cliente en esos traslados inconsultos donde se lleva al niño y se traslada al centro de vida y el abogado le dice a su cliente, presentate y soluciona el problema, presentate y que el juez te escuche cuáles fueron sus motivos. Esto es un abogado que colabora con el proceso y ese es el abogado que quiere este código. Otro de los principios, que ya lo adelantó también Beatriz, pero el principio de oficiosidad y que fundamentalmente tiene que ver con estas facultades que le otorga al juez el Código Procesal de Familia, que tiene que ver con esto del impulso al procedimiento. Esto no es un dato menor, deja en cabeza al juez continuar con el trámite del proceso claramente en aquellas cuestiones que no tienen contenido patrimonial. Las que son de contenido patrimonial, ya ahí el juez no puede meterse, ¿no? Pero las que no tienen contenido patrimonial, entonces tiene ese impulso oficioso y la posibilidad de ordenar las pruebas de oficio. Pero además se le da la posibilidad al juez que
dentro de las medidas instructorias, ordenar la comparencia de los peritos, la comparencia de los testigos de nuevo, la comparencia de las partes, es decir, le da como amplios poderes al juez y establece una limitación al principio dispositivo, es decir, acá no es solo lo que las partes digan y prueben, sino que el juez tiene claramente que garantizar el derecho de defensa, que las partes sean oídas y que se ofrezcan las pruebas, pero también tiene que ordenar las medidas que sean necesarias para llevar adelante el proceso. Entonces, lógicamente que esto va a resultar beneficioso porque el fin o la finalidad que persigue el proceso de familia es la composición de ese desequilibrio que se generó ante la crisis o ante la ruptura familiar, ¿no? Y acá tenemos en una causa de Gualeguaychú, donde la jueza de primera instancia declaró la caducidad de instancia a pedido de parte, y entonces la actora, a pedido de la parte demandada, ¿no? Y la actora apeló, y entonces la Cámara, cuando resuelve, fíjense acá qué clara es la resolución y cómo aplica el 709 cuando dice confrontados, porque se trataba de un juicio de filiación, dice confrontados el derecho a la identidad y a la tutela judicial efectiva en tiempo razonable, por un lado, con el derecho alegado por el demandado, destinatario de la acción de filiación y reputado progenitor, a evitar una indefinida prolongación del juicio, debe estarse por dar protección a los primeros derechos, derecho a la identidad por sobre todo, que son de rango superior, más cuando las demoras verificadas importan un desvío indebido del trámite que el propio juzgador debió corregir, arbitrando las medidas necesarias para que las notificaciones y trámites se concreten en tiempo debido. Dice también que el 709 incorpora el principio de oficiosidad, lo que importa una delegación implícita del Instituto de Caducidad de Instancia, ya que la solución en estos casos no solo está al interés de la familia, sino de toda la sociedad, y por ello comprometía la responsabilidad del tribunal en el avance del expediente, y como siempre se ha dicho desde la ciencia procesal, en un juicio dominado por el principio de impulso oficial, no es posible la caducidad. Bueno, sigue la jurisprudencia, la tienen ahí después, pero para poder avanzar, pero lo cierto es que en los procesos en los que no tienen contenido patrimonial no hay caducidad de instancia, porque este impulso procesal, que es obligación del juez, choca con la regla de la caducidad de instancia. Entonces, ¿cómo vamos a contar la inactividad de la parte si pone la ley en cabeza del juez la continuidad del proceso? Bueno, aquí están los artículos, ¿no es cierto?, que aplican a la oficiosidad. Cuando, por ejemplo, uno de los casos, el juez de oficio puede ordenar el inicio del proceso de adopción una vez que se cumplió el periodo de guarda. En los procesos de divorcio, saben ustedes que el 438 del Código Civil y Comercial para el proceso de divorcio regula, digamos, de que las partes deben ofrecer las propuestas reguladoras. Y en el marco de esas propuestas reguladoras, el juez puede exigir, digamos, algunas garantías personales o reales que puedan asegurar el cumplimiento del convenio y que finalmente el juez en esas condiciones lo pueda aprobar. Fíjense usted hasta dónde extiende, ¿no?, la actividad del juez. Y en los procedimientos, por ejemplo, del cuidado unilateral, ordenar las pruebas de oficio. Esta cuestión de la responsabilidad parental es un temón a la hora de resolver los conflictos, porque todavía se sigue sosteniendo ese preconcepto de que por ahí los niños tienen que quedar solo con la mamá, digamos, ¿no? Recordemos que el Código de Vélez establecía que los niños podían estar hasta los 5 años únicamente con su mamá, como si el ejercicio del paternazgo no fuera bueno, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue cambiando y entonces en el cuidado personal, el principio de coparentalidad que consagra el Código Civil, claramente impone que participen los dos en el cuidado de su hijo. Es decir, la regla es el cuidado unilateral indistinto. Entonces, cuando hay un pedido de cuidado unilateral, el juez tiene que poner foco en la cuestión y decir, ¿por qué unilateral? Si el unilateral es de excepción.
¿Por qué el niño reside principalmente con la mamá en el cuidado indistinto, pero que tenga residencia en casa de uno de sus progenitores no quiere decir que no esté involucrado el otro? Esto es lo que quiere la ley. Entonces ahí interviene oficiosamente el juez. Y si ese cuidado unilateral no corresponde, tiene la potestad para modificar. Sobre eso versa esta intervención oficiosa, con todas las garantías, pero lo puede decidir así, porque tiene un respaldo que es el Código Civil y Comercial. Bien, otro de los principios, la oralidad y la inmediación. Esto tiene que ver del por qué, decía Beatriz, no se incluyeron las audiencias como tal cual lo tiene el Código Procesal, porque en realidad las audiencias en el proceso de familia no es una, ni son dos, ni tres, a veces se hacen muchísimas audiencias. Primero y principal, a veces no se puede tener una audiencia con las partes ni con los testigos, a veces no se puede tener ni siquiera con ellos dos juntos, a veces hay que tener audiencias por separado, al niño hay que escucharle por separado, porque a veces el niñito no quiere hablar delante de los papás, o a veces los niños entran y dicen, vos le vas a contar a mamá o le vas a contar a papá lo que te estoy diciendo, y bueno, y ahí viene la reserva de las audiencias en estos casos. Entonces, bueno, claramente la oralidad está presente, pese a ser un procedimiento escrito, la oralidad está presente. Cuando le escuchamos al psicólogo, cuando le escuchamos a la trabajadora social, es decir, está presente la oralidad a lo largo de todo el proceso de familia, incluso antes del dictado de la sentencia. Y esa oralidad está íntimamente relacionada a lo que es la inmediación. Es decir, no, acá no necesitamos un juez de escritorio, acá necesitamos un juez que se involucre, un juez que tome contacto con la gente, un juez que tenga empatía con la situación que siente el que está ahí enfrente. Porque lo cierto es que cuando las partes vienen ante el juez, es lo último que les queda. Si no es lo mismo que le tome el empleado, que le tome el secretario, claramente cuando están con el juez, listo, terminó. Entonces saben que ahí pueden desnudar su realidad y que de hecho en las audiencias siempre uno tiene como experiencia la catarsis que hacen previamente para poder llegar a una solución. Entonces, esto es lo que garantiza la inmediación. El juez no puede resolver si primero no entiende cuál fue la dinámica familiar, qué pasó, cómo pasó. Entonces, esta es la forma en que se asegura el principio de la oralidad. Por eso les digo yo que no requiere un juez que sea coactivo y comprometido. Acá, a lo largo de todo el proceso, porque esto es lo que decía yo de la particularidad que tiene este código que regula todos los procesos de todas las relaciones familiares, y entonces acá ven ustedes todos los casos, digamos, en que se fijan audiencias. Todas autorización para contraer matrimonio, para salir del país, en los casos de divorcio, en todas las cuestiones atinentes a la responsabilidad parental, en el control de legalidad, en el sistema de protección, en la guarda. Es decir, el juez en todas tiene que escucharle a las partes, en todas tiene que escucharle a los niños, niñas y adolescentes. Si bien tiene la potestad de delegar, este código le habilita a delegar las audiencias en el secretario, finalmente uno tiene que medir cuál es la razonabilidad. Es decir, tengo superposición de audiencia, bueno, esta que es complicada tiene que venir a las manos del juez. Esta situación con el juez le tiene que ir al niño. Eso, o por lo menos así pienso yo, creo que la escucha al niño tiene que hacerla el juez. No hay otra alternativa. Bueno, habrá situaciones en las que no se puede, hay situaciones en las que a lo mejor el juez no está, o está, no sé, hay situaciones excepcionales, claramente que sí, pero en general la escucha la tiene que hacer el juez. Y esas audiencias que son complicadas en la agenda, los que trabajan en el Poder Judicial, en familia, saben, esta audiencia, miramos la agenda y decimos, esta es complicada, esta fíjate, porque acá sabemos que se viene. Esa es la verdad. Entonces, en esos casos, el juez como que ya se prepara y a veces se pone un poquitito más de tiempo porque ya sabe que esa audiencia no va a terminar enseguida. Bueno, especialidad e interdisciplina. Si uno no se especializa en esto,
no avanza, se queda en el camino. Esa es la verdad. Y esta especialidad tiene que ver no solo con conocer lo que dice el Código Civil en el libro segundo, saber de pe a parte Código Procesal, sino hay que tener el sentimiento, hay que tener esta cuestión humana que se necesita para resolver estas cuestiones, si no, no se puede. Entonces, esta especialidad se extiende a los jueces y también a los abogados, y también a todos los auxiliares de la justicia, que es fundamental la capacitación. Y fíjense ustedes, no me acuerdo, perdón, no, ponle un ratito. El artículo nomás voy a recordar, porque dentro de los deberes y facultades del juez, dice actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, niñez y adolescencia mediante la capacitación necesaria y continua. Fíjense ustedes cómo ya hay un mandato procesal que nos obliga a los jueces y a todos los operadores a capacitar. No vuelvo a decir, para mí se queda atrás el que no se capacita, el que no empieza a poner la mirada en las familias y en todo ese grupo que hasta la sanción del Código Civil estaba marginado. La cuestión de la identidad de género, las cuestiones de las identidades trans, las que se identifican, la violencia de género, las cuestiones de los travestis, todas estas cuestiones involucran y implican la capacitación, y como dice la doctora Gebelmacher, esto de abrirse la cabeza todos los días con un hacha para que esto entre, porque finalmente tenemos que crecer con estas nuevas familias y nosotros tenemos la obligación de brindarle protección por este principio de igualdad y no discriminación. Y por supuesto esto se complementa con la interdisciplina, que es la que hace el abordaje integral. Son los ojos del juez, el equipo interdisciplinario claramente constituyen los ojos del juez y son los que finalmente le van a ayudar al dictado de una sentencia que contemple realmente la realidad familiar. Todos los procesos están enumerados ahí, los procesos en que interviene el equipo interdisciplinario, en todo. Y tengo acá una jurisprudencia donde fíjense ustedes que cae el pronunciamiento de la primera instancia en una declaración de adoptabilidad, de abandono y de adoptabilidad, y dice la Cámara: no se anotició al equipo interdisciplinario para que realice las evaluaciones diagnósticas correspondientes con la finalidad de asistir al juez en la decisión a tomar. Es el informe interdisciplinario un recaudo necesariamente previo al dictado de la sentencia en esta delicada cuestión de familia, en el que la mirada sobre el tema de un tercero imparcial puede resultar una gran ayuda al juez al momento de decidir, y ello así, aunque la cuestión aparezca al principio muy clara. ¿Y qué hace la Cámara? Le dice al juez que le tiene que dar la intervención al equipo interdisciplinario, tiene que realizar nuevamente la audiencia y que tiene que valorar otra vez todas las constancias existentes en el expediente para considerar la situación de abandono y la posterior declaración de adoptabilidad de ese niño. Vaya si es importante la intervención del equipo interdisciplinario. Hay situaciones en las que sin el equipo interdisciplinario no funcionamos. En la cuestión de violencia familiar y de género, sin el equipo, ¿qué hacemos? ¿Cómo medimos el riesgo en la violencia familiar? ¿Cómo se mide el riesgo en la violencia de género si no estuvieran nuestros psicólogos, y cómo el trabajo de campo que hacen los trabajadores sociales? Y ni digo cuando se necesita la intervención de toda la interdisciplina, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. Así que claramente constituye hoy se ha dicho que es como una nueva construcción en las decisiones judiciales, porque van a ver ustedes que en todas las sentencias está el dictamen del equipo interdisciplinario. Bueno, avanzo, lo explicó ya bastante Beatriz, digamos, esto del acceso a justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, emana de los artículos 3 y 4 de las reglas, 3 y 4 de las reglas de Brasilia. Recordemos que el Superior Tribunal se adhiere en el año 2010, fíjense ustedes todo el tiempo que pasó, a las reglas de Brasilia, y estos artículos pues, fundamentalmente dicen cuáles son las causas de vulnerabilidad, ¿no?, en las que se establece la cuestión de la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, habla de la pobreza, del género. Entonces, esto de posibilitar poder efectuar un reclamo judicial no tiene que ver más que claramente con permitir
de facilitarle las cosas a los grupos vulnerables, ¿no? Y recordemos que este mismo artículo 3 del Código Procesal de Familia deja en cabeza del juez y dice, le da un mandato procesal otra vez y dice, mire, señor juez, que usted, cuando tiene un grupo vulnerable, no tiene que dejar que esto quede en una situación de desigualdad tal que pueda afectar el resultado del proceso. Ojo ahí, que es una alerta como diciendo, a ver, hay que darle protección a ese grupo vulnerable y la situación de vulnerabilidad no puede incidir en el resultado del proceso. Al contrario, hay que darle mayores garantías al grupo vulnerable. Bien, esta es la recomendación del comité que hace la CEDAW, que yo quiero resumir nomás acá, que habla que este derecho de acceso de las mujeres a la justicia claramente apunta a la cuestión de la violencia de género, dice, es un elemento fundamental del Estado de Derecho y la buena gobernanza, porque el acceso a justicia es una obligación del Estado. El Estado suscribió los compromisos internacionales y están plasmados en el 75, inciso 22, y lógicamente está obligado a cumplir con estas reglas. Y fíjense que al final dice esta recomendación del Comité de CEDAW, dice, abarca la justiciabilidad, disponibilidad, acceso, buena calidad, suministro de recursos jurídicos para las víctimas y la rendición de cuenta de los sistemas de justicia. Es decir, que estamos todos obligados, digamos, a rendir cuentas cuando con el accionar judicial se vulneró derechos de este grupo especial. Bien, el acceso reservado al expediente, que creo que ya es algo que lo conocemos todos, está establecido en el Código Civil, en el artículo 11, está reservado a las partes, representantes legales, a los auxiliares de la justicia, que no es otra cosa que preservar la intimidad del grupo familiar para que no esté conocido por todo el mundo estas cuestiones y se anden ventilando cuestiones tan íntimas como son los conflictos familiares y con todas las connotaciones, ¿no? Y hace también una reserva en cuanto a cuando deba remitirse el expediente, porque entonces en esos casos el juez debe evaluar la conveniencia o no de la remisión, siempre que se mantenga ese principio de reserva. Resolución alternativa de los conflictos no es otra cosa que establece el código estos tres tipos de resolución alternativa de conflictos, que sería conciliación, transacción y mediación, es decir, buscar la resolución anticipada, participativa, que sean las partes las que lleguen ellos solos a la propia solución, que es lo que finalmente se realiza con las audiencias que tiene el juez. Tenemos la instancia de mediación a través de la 5931, no me voy a detener, pero claramente el mediador tiene que estar especializado, él tiene que capacitarse para llevar adelante esta posibilidad de componer en una instancia obligatoria, digamos, que está establecida en la ley. La ley dice cuáles son los procesos que se pueden someter a la mediación, y la figura del consejero de familia, que incorpora este código procesal en la que crea esta figura, digamos, en la que, similar a la de mediación, tiene como un poquito más de potestades, digamos, que esto va a ser materia de otro comentario, porque todo lo que puede hacer el consejero, sus deberes, atribuciones, es excesivamente largo y forma parte de lo que se llama la etapa previa del Código Procesal de Familia. Les cito acá los artículos, cuáles son los que tienen que ver, digamos, tanto del Código Civil y del Código Procesal de Familia, digamos, y quiero resaltar de acá la norma del artículo 53 que tiene que ver con esto de la inmediación y la oralidad, y dice, en cualquier estado de la causa, el juez puede convocar de oficio o a petición de parte a una audiencia de conciliación tantas veces como lo estime conveniente. Esto es oralidad. Es decir, fíjense cómo el juez tiene que ir evaluando y decir, no, espera, vamos a traerlo de nuevo y ver qué pasa. Ya pasaron unos meses, vamos a seguir evaluando y ver a ver qué es lo que pasa con esta pareja. Sí. Bueno, y este último tema, que me parece que nos toca a todos, como muy de cerca, ¿no? Si bien no es un principio, yo decía, no es un principio procesal,
El artículo 12 introduce la cuestión del lenguaje. ¿Qué dice el artículo 12, no? Que las redacciones de las resoluciones judiciales deben ser construcciones sintácticas sencillas, términos comprensibles, simples, no intimidantes, y esto de la no intimidación tiene la salvedad de que, bueno, salvo se establezca un apercibimiento, digamos, para el caso de incumplimiento, y le obliga a los jueces, fíjense ustedes, a superar cualquier impedimento que no pueda permitir la comprensión, y establece además que debe contar con un traductor o con un intérprete, ¿no? Y ahí un poco yo cuando veía lo que dice el artículo 12 me replanteé algunas cuestiones que, haciendo una autocrítica, digamos, de lo que es el lenguaje hoy en el Poder Judicial, encontramos, hice yo ahí unas observaciones, y encontramos un lenguaje que es conservador, tecnicista, con frases hechas. Vieron que hablamos de la foja, del encartado, que esta judicatura. Después, por ejemplo, repetición exagerada de imperativo, concédase, notifíquese, establécese. Es decir, la gente común no habla así. Entonces, si nosotros queremos llegar al justiciable, tenemos que cambiar este lenguaje. Este abuso del latinismo, seguimos usando en muchas cosas, tenemos que empezar el cambio los jueces. Esto es prima facie, in limine, ut supra. Imagínense usted que nosotros tengamos que, yo siempre me represento para poder generar el cambio, digo, si yo salgo a hablar con el destinatario de mi sentencia, no le voy a decir eso, no le voy a decir que estimo procedente, no, le voy a decir, escúchame, yo resolví de esta manera porque vos obstruiste constantemente el vínculo con el papá, y entonces yo te tengo que hacer ver que te equivocaste. Esto es lo que tenemos que traducir. Yo no digo que uno tenga que eliminar el tecnicismo, porque lógicamente que la cuestión técnica, lo legal, lo procesal, tenemos que plasmarlo, digamos, en la sentencia. Pero se puede hablar claro. Tenemos demasiadas, me va a perdonar acá el señor ministro, porque cuando nosotros dirigimos las notas, bueno, ahora ya no tanto, ¿no? Pero antes era vuestra excelencia, Dios guarde a vuestra excelencia, le metimos a Dios con los ministros, y bueno, y entonces ahora le decimos señor ministro, y con eso no le faltaba respeto, al contrario, generamos un ámbito de más cercanía, ¿no? Y entonces tenemos ese simbolismo de Dios guarde, cuando en realidad le podemos decir saludos cordiales, ¿verdad? Y entonces, digo, empezamos a generar ese cambio sin que eso constituya que nuestra sentencia va a estar fea, al contrario. Si podemos transmitirle al justiciable eso, yo creo que avanzamos muchos pasos. Y esto tiene que ver con esto de el derecho a ser informado y a comprender, porque vuelvo a decir, la sentencia puede ser fantástica, pero si el destinatario no la entiende, estamos en el horno. Entonces, esto debe ser un código común de entendimiento que asegure esa comunicación. Estos son puntos básicos que me parece. Precisión y claridad, herramientas para la comunicación. Razonamientos claros, fundamentos sencillos. ¿Por qué te doy y por qué no te doy? Porque la norma me dice acá que vos tenés que compartir el cuidado de tu hijo. Doy esos ejemplos porque es lo más común. Es decir, buscar humanizar los procesos, y sobre todo en estas épocas, ¿no? En estas épocas donde nos tenemos que acercar más a la gente, donde tan criticado está el Poder Judicial, entonces creo que esto nos va a permitir lograr una justicia abierta y una justicia mucho más accesible, ¿no? Que no esté allá arriba, donde al juez no llega nadie, donde no puede. Esto me parece que es el punto de partida para el cambio. Y hablando del lenguaje, cierro con estas palabras de Benjamin Franklin que tienen que ver con el lenguaje y que dice, piensen con sencillez y justicia y hablen como piensen. Creo que esta es la forma de esta justicia abierta y de esta justicia democrática, ¿no? Y que se acerca al justiciable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Infante. Siguiendo los principios procesales, ahora vamos a escuchar a la doctora Pierina Ramírez, también juez de familia, niñez y adolescencia, con competencia en la primera circunscripción judicial. Doctora Pierina.
Muchas gracias, doctor. Antes que nada, me sumo a los agradecimientos de la doctora Beatriz y de la doctora Nora, en especial teniendo en cuenta que comenzamos a desandar este código desde el mes de marzo, muy ansiado. Este nuevo código desde el mes de marzo, como decíamos, muy ansiado y que fue producto, como también lo ha explicado muy bien el señor ministro, de un trabajo conjunto de los operadores del derecho, lo que le otorga justamente un dinamismo y esta impronta que muy bien lo reflejaba la doctora Infante, de un juez mucho más cercano a las partes. En ese sentido, cuando nos entendimos con la doctora de poder dividirnos los principios generales, y más allá de la introducción que nos ha hecho la doctora Beatriz, a quien agradezco, tenemos en cuenta, y desde 2015 ejercía la función de juez de menores, la doctora tuvo la delicadeza de dejarme aquellas cuestiones que tenían que ver un poquito más con la niñez y con la infancia, sin perjuicio de que ahora tenemos y revestimos otro carácter. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los principios procesales, me pareció importante primero comenzar preguntándonos, más allá de retomar nuevamente el artículo 706 en su inciso B, tomado por la doctora Beatriz, primero 4 preguntas, ¿no es cierto?, para poder empezar a conversar entre nosotros. La necesidad de contar con tribunales especializados, el por qué, cuál será la función y el rol de este juez de familia, cómo se resuelven en ese sentido los conflictos familiares y cómo se entiende la cooperación multidisciplinaria. En este sentido, me parece oportuno comenzar a recordar que este proceso de familia, ya sea contencioso o extracontencioso, tiene por objeto justamente la resolución de las pretensiones o de las peticiones que puedan hacer las partes y que están fundadas en un derecho de familia. Estos principios, de los que ya han explicado las doctoras anteriormente, no son comunes al proceso de familia, sino en especial se comparten con otras disciplinas, pero en el proceso de familia revisten la particularidad de estar exacerbados. ¿En qué sentido? Justamente por el interés que tutela, hablamos de personas y sujetos vulnerables, por la calidad de las partes y por el carácter indisponible que revisten estos principios. Estos principios tienen un carácter orientador, ya veremos específicamente con el interés superior del niño, que tiende a suplir los vacíos legales y el juez debe, a través de esa composición, autocomposición que se le permite muchas veces a las partes, poder interpretar las pretensiones a la luz y en las miras de estos principios de los que ya se han referido. Entonces, como primer mirada de punto de partida, ¿por qué la necesidad de contar con tribunales especializados? Ya lo ha referido profusamente la doctora Infante. La necesidad de un juez especializado tiene que ver justamente con los sujetos que están sometidos a esta decisión. El proceso de familia debe tener una mirada hacia el futuro. El juez no debe solamente volcarse a resolver el conflicto actual, como sucedería en situaciones de contenido patrimonial. Por ejemplo, en el juicio de escrituración puede ser que las partes nunca más vuelvan a verse. Distinto es lo que acontece con un proceso de familia, donde esta demanda puede ser ante una inoportuna intervención, una tardía intervención o una ineficiente intervención, justamente la puerta a muchos otros conflictos y a tratar de prolongarse en una situación que termina siendo, utilizando las palabras de los psicólogos, iatrogénica para todo este grupo familiar. Entonces, coincidimos que la proyección y la solución de este conflicto de familia debe ser con una mirada hacia el futuro. Este conflicto de familia debe tener especial consideración justamente el abanico de posibilidades que se abren con cada solución. El juez debe proyectarse a través de ese planteo que se efectúa justamente cuáles son las posibilidades que se abren y cuáles son los intereses que deben tutelarse. La Corte Suprema de Justicia en este sentido nos marca un camino señero diciendo que los jueces deben pesar las consecuencias futuras de sus decisiones, sobre todo cuando los destinatarios son los niños. Entonces, reviste notoria importancia esta proyección hacia el futuro, la necesidad de bajar el conflicto, pero que no es una misión exclusiva de los jueces, como ya lo ha referido la doctora Infante, sino que abarca también a los abogados y a todo el grupo y equipo que conforma el juzgado, que conforman los cuerpos de trabajadores, porque tenemos como misión justamente la de restablecer ese orden que se encuentra quebrado en esa familia, en ese momento en especial. Es entonces
y más aún con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en el año 2015, que ya debemos dejar de pensar los procesos de familia como procesos adversariales. Por ejemplo, ya no existe en este caso el divorcio por culpa de alguno de los cónyuges. En este sentido, el juez de familia se conforma y se erige como una figura componedora, justamente para resolver las pretensiones de las partes. De ahí la importancia que no solo el juez sea especializado, sino también la capacitación constante y continua de todos los operadores del derecho. De lo contrario, no podremos bosquejarnos distintas alternativas y nos quedaremos con la visión subjetiva de las partes sin poder dar esa mirada necesaria de figura y alternativa y componedora del conflicto. En este sentido, la Corte vuelve a marcarnos un rumbo cuando nos manifiesta que resulta totalmente desvirtuada la función de los jueces si entienden que deben aplicar en los procesos de familia la letra fría de la ley y no se atiñe justamente o no se sujeta a las consecuencias y las particularidades que revisten los sujetos involucrados. Si el juez, en este caso, solo aplica lo que dice la ley sin atenerse a las consecuencias y especialmente a cada una de las pretensiones y a la verdad que pueda esconderse detrás de ella, realmente no está ejerciendo el derecho. En este sentido, el juez de familia tiene como especial función no solamente desentrañar cuál es el objetivo detrás de cada planteo, sino tratar de apartarse muchas veces de esos intereses interpersonales para trabajar justamente con el interés superior de las personas que se están tutelando en ese momento específico del proceso. ¿Por qué es importante? Y yo no hablo más de la intervención interdisciplinaria, sino hablo de la cooperación multidisciplinaria. Porque no solamente se basta en esta mirada del juez nutrirse de la mirada del asistente social o del psicólogo, sino de todas aquellas disciplinas que pueden llevar a reflejarle específicamente cuál es la mejor solución para ese caso en concreto. Vuelvo a retomar, el juez debe proyectarse en el futuro de esa familia. ¿Qué sucedería si yo, al resolver de esta determinada manera, dejo sin tener en consideración alguna cuestión que la interdisciplina, y en este caso, me puede llevar a arrojar un resultado mucho mejor para poder volcar en mi sentencia? La Corte Suprema entiende, y justamente ha marcado en ese sentido, ya lo ha relatado la doctora en este precedente, que la cooperación multidisciplinaria es necesaria porque ese perito actúa como mediador ante el juez, llevándole las distintas miradas que lógicamente por su condición de operador del derecho puede llegar a desconocer, pero que sin duda es necesaria para una justa solución del conflicto. Entonces, esta decisión que se dicte en un proceso, como ha dicho la Corte Suprema, donde estén involucrados niños y adolescentes, debe tener siempre en... Perfecto. La imagen está. Para que se entienda. El artículo 5 del Código de Familia, Niñez y Adolescencia nos habla específicamente del interés superior. Tantas hojas se han escrito, tanta tinta se ha gastado y tantas palabras para tratar de representar lo que es el interés superior del niño y simplemente tenemos que atenernos a cada situación en especial para cada niño en particular y de acuerdo al proceso que está transitando. El Código de Familia nos habla que esa decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados niñas, niños y adolescentes debe tener en cuenta su interés superior. ¿Y qué se entiende por interés superior? Justamente la máxima satisfacción simultánea de todos sus derechos y garantías. ¿Cómo podemos vincular el interés superior del niño justamente con la interdisciplina? Y específicamente en relación a lo que habíamos conversado y lo que habíamos escuchado hablar a la doctora Infante, tratando de desentrañar cuál es la mejor solución para ese caso en concreto. Cuando hablamos de interés superior del niño, estamos hablando justamente de que debemos hacer efectiva de la forma que pueda y que podamos contar de acuerdo a la edad y grado de madurez de ese niño, cuál será la mejor respuesta que podemos darle. Y tenemos que tener en consideración que en los procesos de familia, muchas veces, y lo que es lamentable, los niños son carne de cañón de las disputas entre los padres. Entonces, en este sentido, esa voz que se trae al proceso debe ser específicamente la que el niño quiere reflejar. En este sentido,
es importante que podamos determinar cómo se conjuga el interés familiar y el interés superior del niño, para poder después determinar cómo se daría esa participación del niño en el proceso. Cuando hablamos de interés familiar e interés superior del niño, estamos hablando de distintos enfoques. El juez debe enfocarse en el interés familiar sabiendo que la solución que tiene que dar es justamente este complejo entramado familiar que no está pudiendo encontrar en ese momento una solución al conflicto. Dijimos que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial dejamos de lado el proceso familiar adversarial. Hoy en día no se trata de quién tiene o no la de ganar en este sentido, sino solamente de tratar de restablecer el juez de actuar como un componedor en esa familia que se encuentra en este momento resquebrada. Ver de qué manera y de qué solución podemos llegar a ese conflicto para que existan los menores efectos colaterales posibles, y mucho más aún cuando hay un niño de por medio. Entonces, es importante para no cometer errores y específicamente para que nuestra decisión sea fundada, el tener en cuenta estos distintos enfoques. El interés familiar, si hago foco sobre la vida familiar, o el interés superior del niño. Nuestro Código Civil y Comercial, específicamente, les cito dos situaciones, tiene muchísimas otras. En el artículo 721, cuando habla de las medidas provisionales relativas a las personas y justamente en el divorcio y la nulidad del matrimonio, nos habla que el juez puede determinar justamente el uso de la vivienda familiar teniendo en cuenta el interés familiar. Ese es el enfoque que nos exige tener ante esta situación. En idéntico sentido, cuando hablamos específicamente de los bienes adquiridos conjuntamente, nuevamente el Código Civil y Comercial nos obliga el enfoque en el interés familiar cuando alguno de los cónyuges solicita la división del condominio. Y acá en este caso faculta al juez a poder negarlo si ello llega a afectar el interés familiar. Este enfoque familiar se hace mucho más agudo cuando hablamos del interés superior del niño. Cuando en ese conflicto familiar no solamente son dos adultos los que están comprometidos, sino ya lógicamente una persona en desarrollo. Y en este sentido, nuestro artículo 639 del Código Civil y Comercial, hablando de la responsabilidad parental, también ya se refirió la doctora Beatriz, nos habla de 3 rectores que debemos respetar. Este interés superior del niño, la autonomía progresiva de este hijo, a mayor autonomía del niño, cede la representación de los padres, y este derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. ¿Qué nos quiere decir en este sentido el código? Que la decisión que se dicte en un proceso en que estén involucrados niñas, niños y adolescentes debe tener siempre en cuenta este interés superior de las personas, pero no citado a modo de muletilla, sin poder bajar y poder explicar por qué la decisión se ajusta a ese interés superior llevando determinada dirección, sino específicamente demostrando, ya sea con la voz del niño en el proceso, en el caso de que ello pueda hacerse, o con las circunstancias que rodean a la causa, que la decisión judicial ha sido tomada en miras a respetar esa decisión y ese interés de esta persona en desarrollo que está involucrada. ¿Qué sucede con el interés superior del niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente? Porque como sabemos, la Ley 26.061 es anterior a la redacción del Código, es una consecuencia inmediata de la Convención sobre los Derechos del Niño, y nos marca el camino que después se vuelca en el Código Civil y Comercial y que el Código de Familia de la provincia lo recepta. La Convención sobre los Derechos del Niño nos impone la aplicación obligatoria en toda decisión administrativa o judicial o extrajudicial cuando siempre se vuelque y tenga por referente a las personas hasta sus 18 años de edad. En este sentido, vuelve a recalcar el derecho a ser oído, a ser atendido en la forma en que se manifiesten y en todos sus ámbitos. Estos derechos y estas garantías son de orden público, tiene carácter de irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransmitibles. Es decir, el niño debe ser respetado justamente en esa posibilidad de ya no ser considerado objeto de decisiones, no porque es hijo mío, como bien decía la doctora, tiene menos de 5 años y se entiende que estará mejor con la madre. En este caso no podemos interpretar de esta manera sin atenernos a las circunstancias y particularidades de la causa. Si el niño puede ser oído de la manera que sea o a través del psicólogo o de la manera que pueda volcar su opinión en el proceso, así tiene que ser llevada.
y el juez tiene que tener la suficiente entereza para decir, me aparto de lo que me pide este niño, no por la edad y grado de madurez, sino porque considero por determinadas situaciones que no es lo más ajustado a derecho. Es decir, estamos todos obligados, todos los operadores del derecho, a hacer respetar justamente este interés superior. Así pues, la Corte ha referido que cuando se trata de resguardar el interés superior del niño, atañe a los jueces a buscar las soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones. Deben encauzar los trámites por las vías expeditivas y evitar que justamente el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional. La doctora Infante ha referido distintas situaciones en que justamente esa formalidad de los procesos que se ven en otro tipo de procedimientos no se ajustan al proceso de familia. Y cuanto más cuando el niño es parte, ya sea por causa directa, porque se está discutiendo, por ejemplo, una guarda, o porque está en el medio de un divorcio litigioso. Entonces, cuando hablo de litigioso, sabiendo que hoy en día ya no existe razón para uno u otro, pero sabemos que muchas veces los niños pasan a formar parte también de esos bienes a dividirse, y esta es la mirada que no debemos permitir. Esta mirada del interés superior del niño debe ser mirada justamente desde la intervención y la debida participación de esa persona dentro del proceso. El Código de Familia, en su artículo 7, nos habla de la participación del niño, niñas y adolescentes en el proceso, y nos vuelve a recalcar esto que está consagrado en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, a ser oído en todos los procesos e instancias que los afecten directamente. Nos impone que la opinión deba ser tenida en cuenta y valorada según su edad y grado de madurez suficiente. Acá hablamos ya de la autonomía progresiva, y siempre con estrecha relación a la cuestión debatida en el proceso. De esta manera nos impone dos caminos: a utilizar un lenguaje sencillo, muy bien explicado por la doctora ya cuando hablamos de no solamente tratar de evitar estos rigorismos formales innecesarios y que sea de fácil comprensión, sino nos habla también de poder hacerlo en un ambiente adecuado, un ambiente amigable. En este caso, si fuese conveniente para estas personas, el juez o los demás integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren. Traigo a colación una situación que nos ha sucedido en el juzgado. Un grupo de hermanitos, 3 hermanitos, pasaron una situación de vulneración de derechos en su provincia natal, que era Jujuy. Vulneración de derechos que dejaron muchas huellas en ellos, especialmente en su psiquis, a tal punto que no podían pisar siquiera un ambiente de un juzgado, por más de que el juzgado de acá era muy distinto al juzgado de aquella provincia. Y muy bien el abogado, muy bien los padres adoptivos en este caso, que nos hacen saber y hacen nuevamente a reiterar a la psicóloga que esta posibilidad de sacarlos del ámbito frío de un tribunal. La profesional, en este caso la licenciada Mayolino, por pedido del juzgado, se hace presente en el domicilio, los evalúa y nos vuelve a recalcar que esa audiencia con los niños debía hacerse fuera del ejido de los tribunales por el daño que significaba. Para ellos era tortuoso volver a sentirse parte de un proceso que tanto mal les había hecho. En ese sentido, se organiza la audiencia y con participación de la doctora Fidel y específicamente de las abogadas y las partes, nos constituimos en la casa, y la alegría de ellos fue de recibir una visita, ¿no? De contarnos en el marco de una visita por qué se sentían muy cómodos, cuál era su deseo, por qué querían ser adoptados, por qué esta era su familia, por qué esta casita que visitamos hoy era su centro de vida, cuál era su juguete favorito. O sea, llevar la voz de esos niños de la manera más beneficiosa para ellos, de volcar esa sentencia, un trámite más podría decirse, pero para ellos era trascendental, ni hablar para sus progenitores, que a medida que los escuchaban, cuando hablo de progenitores biológicos, que a medida que escuchaban a sus hijos, ¿sí?, elegidos, contar por qué los elegían, realmente teñía todo ese acto de la magia que tiene un proceso de adopción. Entonces, esto que nos habla el artículo 7, siempre debe pensarse en lo beneficioso que pudiese ser, porque por más que uno pueda ambientar su despacho de la manera más amigable, no deja de ser un juzgado, no deja de ser mirada con esa frialdad que por ahí uno puede sin querer impregnarle. Entonces me parece importante también poder hacer uso de esta posibilidad
que más que nada es imperiosa en muchos supuestos y que nos da un carácter de justicia humana y a la mano justamente del justiciable que todos estamos queriendo comenzar a desandar. ¿Qué nos habla? De la autonomía progresiva. Si a mayor autonomía del niño, dijimos, existe la regla que disminuye la representación de los padres en el ejercicio de sus derechos. ¿Cómo podemos comprobar que existe mayor autonomía en el niño y no de otra manera que a través de la escucha, de la cooperación multidisciplinaria? Yo no puedo calcular que porque el niño tenga 3 años no puede expresarse, yo no puedo presuponer que porque el niño tenga 14 años sí lo puede hacer. O sea, esta autonomía del niño debe volcarse en datos ciertos y concretos para poder después darle el valor que corresponde justamente a esa intervención. Sí, amor. No podemos dejar de traer a colación de la capacidad de este niño, niña o adolescente para poder considerarlo parte de un proceso. Si bien partimos de la regla y del principio que es la incapacidad, y el artículo 26 muy bien lo expresa, que la persona menor de edad ejerce su derecho a través de sus representantes legales, también nos abre una segunda opción cuando nos habla de que la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos en el ordenamiento jurídico. Pregunta obligada entonces, ¿cuáles serían esos actos? Me parece importante resaltar algunos de ellos para que podamos figurarnos justamente que hay distintas edades en donde los niños tienen permitido y reconocido realizar distintos actos jurídicos. Por ejemplo, en los 10 años pueden adquirir poder de relación sobre una cosa, pueden otorgar su consentimiento para una adopción. En este caso, sabemos todos que ese proceso de adopción va a ser fructífero si el niño manifiesta su deseo justamente de ser ahijado en esa familia adoptiva. Puede tener, en este caso, a partir de los 13 años, el reconocimiento de los hijos o el ejercicio de la responsabilidad parental. Otro gran límite etario que nos marca el código son los 16 años, y a partir de esa edad son mucho mayores las posibilidades que se abren para reconocer la validez de esos actos. Por ejemplo, son equiparados a los adultos en determinados tratamientos médicos, ya pueden contraer matrimonio con la autorización de sus representantes legales o pueden ser dadores de sangre, o específicamente pueden celebrar un contrato de trabajo y ejercer una profesión para los que pudieran estar habilitados. Es decir, son distintas las situaciones que se nos pueden presentar y que tienen que ver justamente con esta capacidad jurídica. Entonces volvemos a recordar, la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, llámense progenitores, tutor, guardador, quien fuera que toque en ese momento ejercer la contención de ese niño, niña, adolescente. Pero también nos abre esa gran puerta a considerar la autonomía progresiva y a considerar también los que estamos en este caso como parte de un proceso de familia, que en situaciones de conflicto de intereses de ese niño, niña, adolescente con sus representantes legales puede y debe intervenir con asistencia letrada. En este sentido, cuando volvemos a pensar en la necesidad del niño a ser oído para poder determinar si existe o no un común acuerdo con los derechos que se están vinculando, o la participación de ese niño adolescente cuando se trate de tratamientos invasivos, o de qué manera se debe resolver ese conflicto, siempre atendiéndose a su interés superior, nos vuelve a traer claridad en este contexto este artículo 26, ¿no es cierto? Que nos va marcando distintas posibilidades que hacen justamente a la intervención del niño en el proceso. Hablamos de capacidad, es necesario hablar ahora de la representación del niño, del abogado del niño. Y hay determinadas situaciones en donde la jurisprudencia es conteste en entender que la persona menor de 10 años no goza aún justamente de discernimiento y en ese sentido no puede designar un abogado patrocinante e impartirle instrucciones. Por debajo de los 14 años puede estar en juicio por sí con patrocinio letrado, pero debe demostrar justamente esa comprensión de los planteos y la madurez. Y no debemos olvidar la figura de la o el asesor de menores conforme a esa representación que nos otorga el artículo 130. Debemos entender también que no puede asumir como abogado del niño quien es contratado por uno de sus progenitores,
o en los supuestos que esa niña no tuviese discernimiento para actos lícitos, ni cuente con edad, ni madurez para poder elegir justamente a quién lo va a representar. Pero pareciera encontrarse en crisis la idea de si el niño adolescente puede tener un abogado, cuando en un proceso penal perseguido también contra una persona menor de edad es una garantía inalienable. Entonces, ¿por qué debemos distinguir distintas situaciones en un niño en conflicto con la ley penal y un niño en un conflicto familiar? Igual derecho le asiste. Entonces, debemos, sí, las personas, los operadores de derechos, los jueces específicamente, que esta participación del abogado en el proceso justamente tiene que ver con su asistencia profesional. Nunca se trata de sustituir la voluntad del niño. Clarísimo es nuestro código de familia, niñez y adolescencia, si nos preguntamos qué sucede si ese niño no cuenta con edad y grado de madurez suficiente. Y acá se elige la figura del tutor especial o ad litem. El artículo 84 nos habla justamente de esta designación de oficio, que es cuando el juez advierte este conflicto de intereses y justamente se designa de oficio un abogado que lo asista o un tutor especial. Nos habla nuevamente el 82 de la asistencia letrada y que se debe proveer a través de la información, ya sea el juez, el consejero de familia, el Ministerio Público, la información necesaria para que pueda ser accesible el listado de profesionales que deban estar inscritos en ese registro para poder asistirlo. Y en el caso de conflicto, nuevamente, nos repite el artículo 83, entre los intereses de estos niños o adolescentes que ya cuentan con edad y grado de madurez suficiente, nos habla nuevamente, pueden, vuelvo a repetir, yo acá entiendo, deben intervenir en los procesos con asistencia letrada, pueden solicitar la designación de un abogado para que lo asista, y en este caso, ¿qué sucede con sus honorarios? Se imponen al condenado en costas o en su efecto deberá ser una ley que reglamente posteriormente quién sorteará con ese costo. Volvemos a repetir el 706, me parece que es el artículo más comentado en el momento, pero es el que me parece que delinea de una manera precisa y concisa de qué hablamos cuando hablamos de los principios en materia de familia, y volvemos a repetir tutela judicial efectiva, la inmediación, la buena fe, la lealtad, la oralidad, y nuevamente nos vuelve a destacar que las normas que deban regir al procedimiento deban ser aplicadas de manera a facilitar el acceso a la justicia. Esto que ha hablado la doctora, y más aún cuando tratamos de personas vulnerables, y siempre debemos tender a la resolución pacífica de los conflictos. Vuelvo a destacar, el juez de familia no es un árbitro de una pelea. El juez de familia se erige como un componedor, parafraseando a la doctora Infante, de este conflicto familiar. Tiene que buscar cuál será esa mejor solución en este momento y no solamente atendiendo a las consecuencias actuales, sino a las futuras que pudieran devenirse. Nuevamente nos repite que deben ser jueces especializados y con apoyo multidisciplinario, y que justamente estas decisiones donde estén involucradas personas menores de edad deben tener en cuenta, volvemos a repetir, el tan ansiado y comentado interés superior del niño. Este acceso a justicia nos habla justamente y nos da la pauta del artículo 14 del Código de Familia, donde nos habla de la flexibilidad de las formas. Y es muy claro al decir que para evitar el exceso de rituales, el juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. ¿Cuán necesario es justamente ligar este principio de flexibilidad de las formas con el principio de la gratuidad? Estos procesos de familia, niñez y adolescencia son gratuitos, ya lo explicó muy bien la doctora Beatriz, en el sentido solamente de los que son de contenido patrimonial, están exentos de esta gratuidad. Y el artículo 706 nos habla que todo proceso de familia debe facilitar el acceso a justicia, y más aún cuando se trata de personas vulnerables. Es decir, el juez de familia no puede, sobre pretexto de alguna tasa o arancel o la aplicación de este tipo de cánones, restringir la intervención en el proceso de familia de determinada parte que necesariamente debe estar ahí para ser resguardados sus derechos. Y es así que los procesos de violencia familiar o de género, la intervención es lógicamente gratuita,
cuando se encuentran en disputa algún interés de una persona menor de edad, esa persona menor de edad no abona ningún tipo de tasa y justamente es esta puerta de acceso la que los jueces debemos justamente facilitar para que esos sujetos vulnerables y que de otra manera no podrían participar en el proceso tengan su voz y justamente su participación justa. Perdón, doctora, Sí. con respecto a la gratuidad, quiero hacer una aclaración, doctora. creo que es importante. El artículo 10 del Código Procesal de Familia dice, los procesos de familia, niñez y adolescencia son gratuitos y en consecuencia están exentos del pago de cualquier tasa de justicia. Esto tiene que entenderse en consonancia con el artículo 275 del mismo cuerpo legal, que refiere justamente a las cuestiones no patrimoniales exclusivamente. Sí, doctora, y que es una aclaración que Sí, cada creo una de que- las personas que participaron Sí. de la redacción del código dijeron que nos ha quedado en el tintero porque el código modelo Sí. que tomamos hablaba de contenido patrimonial y es algo que Sí, todos se ha los omitido. antecedentes de lo que nosotros Exactamente. hablamos, decía, y bueno, se quedó redactado así, no sabemos bien cómo fue la técnica legislativa, pero cabe hacer esta aclaración. Perfecto, y en eso permítame destacar la colaboración siempre de la doctora Ferreira, quien atormentamos justamente en un primer desandar de este código, porque los planteos lógicamente del abogado era invocar este principio, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí comenzaron lógicamente a dar esas interpretaciones que armonizaron obviamente cuál es el sentido específico de la norma. Gracias, doctora. Para continuar, ¿qué sucede con esta flexibilidad de las formas? Por ejemplo, los testigos, el Código Civil y Comercial, el artículo 711, nos habla de que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos, a diferencia de otro tipo de ordenamientos, específicamente de las normas penales, donde justamente esto no es permitido. Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad o los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Primero, ¿cuál es el sentido de la norma? ¿Por qué habilita la intervención de estas personas, parientes y allegados? Justamente porque el conflicto familiar sucede en la intimidad de la familia, entre cuatro paredes, y muchas veces los que están en mejores condiciones de poder probar un determinado hecho son justamente los integrantes de ese grupo familiar. Pero como el Código de Familia, específicamente el Código Civil y Comercial, atiende a esta unidad familiar y no se trata de buscar en este sentido partido a favor de uno u otro, sino lógicamente de llevar una solución justa, faculta al juez a que esa declaración de las personas menores de edad no sean admitidas. Acá corresponde hacer una diferenciación entre si los niños pueden ser testigos. Pensemos en este contexto. Ya al no haberse admitido, al haberse eliminado los divorcios que son por culpa de uno u otro cónyuge, el niño ya no es traído como testigo en determinado proceso, sino es traído, como habíamos hablado, como un sujeto de derecho. Y en este sentido, la opinión de ese niño, siempre que lo involucre, tendrá justamente para llevar esa opinión de la mejor manera al proceso. Distinto sería si en el caso, por ejemplo, de un cuidado personal que se encuentre conflictuado, una de las partes ofrece el testimonio del compañerito de su hijo para poder traer al proceso y entender por qué se niega, por ejemplo, ir con el padre. En ese sentido, el juez tiene la posibilidad y debe evaluar cuál es el daño que podría significarle a ese niño el introducir su opinión al proceso a tan corta edad, sea cual fuere el motivo por el cual se convoca. Idéntica situación es la que facilita al juez en el caso de que un familiar que es convocado como testigo, que tiene la obligación como testigo de participar, que diga por motivos fundados no quiero prestar declaración, por motivos fundados, ya sea por la amistad que tenga, por lo que fuere que pueda dar y que sea justo y legítimo, el juez puede apartar de esa declaración, lo que no quita que ese testigo deba con toda la carga pública asistir y dar sus motivos justamente para tenérselo por apartado. Es decir, esta flexibilidad de las formas, vuelvo a repetir, erige al juez de familia en director del proceso en busca justamente del acercamiento de las partes a una mejor solución en ese sentido. El artículo 16 del Código de Familia, que refería anteriormente, está prohibida la publicidad en todas las actuaciones del fuero de familia, niñez y adolescencia, salvo expresa autorización del juez. Y acá lo que se trata de proteger justamente
es la intimidad familiar, máxima aún cuando se trata de niños y adolescentes que se encuentran involucrados. Sabemos que el Código Civil y Comercial nos habla justamente de qué puede significar o cuál puede ser el perjuicio y el daño que puede ocasionar, y nos habla justamente de la necesidad de poder ponderar para evitar justamente la reclamación de la prevención de los daños sufridos. Específicamente, nuestro código también civil y comercial nos habla del derecho a la imagen y nos da las excepciones de cuándo se puede específicamente acá hacer, poder publicitar, por ejemplo, una sentencia, siempre resguardando la identidad de las partes, porque tiene que ver justamente con la necesidad de hacer público los actos del Estado, y muchas veces también tiene un sentido educacional para poder entender que ante tal situación lo que corresponde es dar tal sentido a una interpretación de la norma. Es decir, y vuelvo a repetir, el juez de familia tiene hoy en día la misión, siempre, pero hoy en día marcada por nuestro código, de ser un componedor en el conflicto. No debe quedarse con los intereses de cada una de las partes, sino ir más allá en tratar de solucionar o arribar a la mejor solución en ese caso en concreto, previendo consecuencias futuras. Este juez de familia debe estar motivado especialmente cuando de personas y sujetos vulnerables se trate, y es la puerta de acceso justamente a tantas situaciones injustas que de otra manera no pudieran llegar a tener un eco en la justicia. Entonces, es semejante la función que le toca desempeñar al juez de familia, pero siempre acompañado, como había referido la doctora Infante, por los operadores del derecho. El abogado también tiene que entender que no se trata de litigar a costa de lo que fuere, sino acá todos tenemos que lograr una composición familiar, que de ninguna manera significa que el juez va a tratar de perpetuar una familia que hoy ya es iatrogénica o conflictiva. Se trata de justamente hacer prevalecer mejores derechos y mejores intereses, y que la justicia se haga valer de la manera de un trato respetuoso, adecuado y eficiente, en el tiempo oportuno y con la cantidad de opciones que nos ofrece hoy el código de esta participación adecuada y a través de estos métodos de mediación, composición y oportunamente el consejero de familia. La mirada que quiere dar hoy en día la justicia de familia es justamente esta, ¿no? La mirada de una justicia accesible, de una justicia oportuna, una justicia eficaz, pero siempre participativa, donde siempre se va a intentar lograr el mejor de los acuerdos en miras justamente al restablecimiento de estos conflictos. Agradezco nuevamente la convocatoria, espero haberles sido clara y no haber hablado tan rápido, que es algo que me caracteriza. Muchas gracias. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Bueno, aprovechando la ocasión, vamos a invitar para el martes 14 de junio nos van a enseñar sobre 3 institutos que son consejero de familia, mediación y el rol y la función de los facilitadores judiciales en el proceso de familia. Especialmente vamos a hablar sobre que es una deuda que tenemos que reglamentar o no, el perfil del consejero de familia. Tiene que ser interno, externo. Bueno, eso queremos que nos expliquen los autores del anteproyecto de Código Procesal en qué pensar cuando hablaron y regularon y reglamentaron el consejero de familia. Así que están todos invitados para el martes 14 de junio. Escuchamos nuevamente a la doctora Nora Infante, Miguel Benítez y María Luisa Aróstegui. Así que muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Un aviso parroquial nada más. Les pedimos nuevamente disculpas a quienes no han podido ingresar en el día de la fecha. Les prometemos tomar los recaudos pertinentes para la próxima convocatoria que ha hecho el doctor Teman, muy bien la referencia en este momento. Y les agradecemos por la presencia y la participación, cupo completo de 1000 personas durante todo el desarrollo de la charla. Muchísimas gracias a las magistradas que están presentes por la clase. Doctora Ferreira, que todavía no la escuchamos. Hoy me tocó la asistencia técnica acá con las doctoras, así que un gusto, por supuesto, y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el objetivo es que pueda ser práctica, que nos puedan contar todo esto que nos han contado desde su experiencia, y bueno, muchísimas gracias, doctora.
Yo quiero agregar algo que creo que viene a colación, doctor Seman. Visto que en el edificio de San Juan y 9 de Julio pusieron una estatua, sería bueno que en miras a lo que la disertación nuestra se coloque una estatua de la justicia de Lola Mora. Es una estatua donde no tiene los ojos vendados, es una justicia que mira a la gente y mira hacia el frente, con la balanza y con la espada para hacer cumplir su mandato. Aceptamos la propuesta de la Bueno. donación. Vamos a donar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a por la todos. propuesta. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buenas tardes.